Santiago 1, 6 al 8. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero que pida con fe y sin dudar, porque quien duda es como las olas de la mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna del Señor, alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Vamos a leerlo otra vez. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Te escuchó lo que estoy diciendo aquí, hermano? Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Y la semana pasada, pues, comenzamos a hablar de la duda. Una gran pregunta. ¿Por qué dudas? Y voy a dar un pequeño resumen de lo que se habló la semana pasada, lo que el Señor nos habló. Y, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos es que la duda, lamentablemente, pues nos puede atacar a todos nosotros, especialmente a los que no sirven al Señor, pero sí a los creyentes. Y la Biblia nos aconseja y nos dice que no es bueno dudar. ¿Entiendes? A veces cuando uno duda de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas o lo que va a hacer en nuestras vidas, es algo que nos quita la fe, hermano. Y es por eso que la oración es muy importante, porque la oración y la fe van ligadas las unas a la otra. Si yo no oro, si yo no hablo con el Señor, pues mi fe, aleluya, se quedará flaca y raquítica. Amén. Entonces, para que mi fe aumente, para que mi fe se fortalezca, yo tengo que ¿qué? Que hablar con el Señor, tengo que orar. Amén. Así que si usted no está orando, hermano, pues usted eres candidato de que su fe disminuya y se acabe y se quede sin fe. Y sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Que indiscutiblemente la fe es necesaria en nuestra vida, hermano. Y cuando nuestra fe se va de vacaciones, cuando nuestra fe, aleluya, desaparece de nuestra vida, la duda va a atacar y la duda se va a apoderar de nuestras vidas, hermano. Entonces nunca vamos a poder las cosas grandes que Dios tiene para con nuestra vida. Nunca vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Entiendes? Porque usted cree que hoy día, después de esta pandemia, hermano, hay muchas personas que no han vuelto más a las iglesias. Hay unas iglesias que hay muchas iglesias, ya hay un 70, 80% de que la gente de esa iglesia no han llegado a la iglesia más después de la pandemia. Porque se han asustado. Su fe se ha caído, hermano. ¿Y por qué? Porque sí, hubo un cierre. Hubo un momento en que no se podía abrir, ¿verdad?, la iglesia. Pero ¿y cuando estabas en tu casa, qué sucedió? Cerró la iglesia, cerró el edificio, perdón. Y Dios cerró la ventana de los cielos, hermano. Dios cerró sus oídos para escuchar a su pueblo cuando hable con él. Han cerrado muchos lugares, pero Dios nunca cierra, hermano. Al contrario, Dios siempre está disponible y dispuesto las 24 horas. Todos los días, hasta por la noche, hasta cuando tú no puedes dormir, ahí está Dios. Hasta cuando tú te desvelas, hermano, ahí está Dios. Y si te desvelas, hermano, yo creo que es una señal de que Dios te está diciendo, wake up, get up. Y vamos a hablar. ¿Entiendes? Pero lamentablemente en muchos lugares las iglesias han ido decayendo en membresía, en asistencia. Porque la gente ha puesto sus ojos en las circunstancias que ha estado sucediendo alrededor de nuestra sociedad y se han olvidado de Jesús. Y eso es bien peligroso. No hay excusa, hermano, de que si yo me quedo en mi casa porque cierren la iglesia,
mi vida espiritual no progrese. Mi vida espiritual no aumente, ¿verdad? Mi fe no me fortalezca. No, hermano. Y eso que aquí no estamos en persecución, como otros países, que tú, aleluya, para servir a Dios tienes que hacerla de escondida, como pasó con los profetas de Jehová en aquel tiempo cuando los escondieron en las cuevas. Cuando Abdías los escondió en las cuevas. Ahí no hay persecución. Antes sí. Y eso fue una de las cosas que hablamos en la semana pasada, que Jezabel, impulsada por el mismo diablo, perseguía y mataba a los profetas, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínense a mí, un pastor que se esté escondiendo todo el tiempo, no voy a hacer que me agarren y me maten también. ¿Entiende? Y aquí, gracias a Dios, en América, hasta ahorita no ha sucedido eso, hasta ahorita. Y a veces nos cuesta servir a Dios. A veces nos cuesta ser fiel a Dios. Y queremos que Dios nos bendiga. Queremos, aleluya, que la bendición, la gloria de Dios baje a nuestra vida, a nuestra familia. Y queremos que el Señor me conteste tantas peticiones que tengo en mi corazón. Y quiero que Dios cambie mi esposo, mi esposa, mi familia. Pero a veces no, aleluya, sacrificamos nuestras vidas para buscar al Señor. No pagamos el precio. No pagamos el precio, hermano. Y es triste que cuando ha sucedido esta situación de la pandemia, muchos han ido a servir al mundo, a servir a Baal, a la diosa Cera. Se han olvidado del Señor. Pero gloria a Dios que todavía quedan profetas, todavía quedan hombres y mujeres de Dios que no han doblado sus rodillas a Baal. Eso es bueno, hermano. Eso es bueno. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener bien en cuenta esto, ¿no? Que si dejamos de hablar con el Señor, si dejamos de buscar a Dios, nuestra fe va a decaer y nos va a arropar la duda. Entonces no vamos a ver la mano de Dios obrando a favor nuestro. Y seremos como uno más en una silla sentado. ¿Y por qué esa gente, después que ha estado tanto tiempo sentados en la silla de la iglesia, mientras las iglesias estaban abiertas, recibiendo palabra, y veían a la iglesia y cantaban en coro y decían aleluya y gloria a Dios, y de momento cuando se cerró todo dejaron de llegar? ¿Qué pasó? ¿Se murió Dios? ¿O Dios hizo como Baal, que se fue de vacaciones y se fue a dormir? No. ¿O que Jehová Dios es un Dios falso? No, hermano. El problema somos nosotros. Entonces quiere decir que yo servía al Señor solamente de lejitos. Solamente, ¿verdad? Iba a la iglesia por ir. Pero nunca tuve una experiencia con Dios. Y ahí estriba la diferencia. Yo venía a la iglesia y sentarme en una silla hasta tener una experiencia genuina con Dios. Es una gran diferencia, hermano. Porque cualquiera se puede venir a sentar en una silla, en una iglesia, en un templo, escuchar el sermón, escuchar lo que se hable. Amén. Y puede venir todos los domingos, todos los días si quiere. Pero hay que tener primeramente una experiencia con Dios. Cristo tiene que entrar a nuestro corazón. El Espíritu de Dios tiene que entrar a nuestras vidas. El Espíritu de Dios tiene que dirigir nuestras vidas también. Y tiene que revolucionar nuestras vidas también, hermano. Y tenemos que tener una experiencia no solamente una sola vez cuando alcé mis manos y acepté a Jesús como mi Salvador, sino que todos los días que pase, hermano, yo tengo que acercarme más a Dios. Para que cuando vengan estos momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy día, que nuestra fe no decaiga. Que no me tambalee, hermano. Y si me tambaleo, que me mantenga firme, aunque venga difícil, verá, difícil la prueba, pero que me mantenga. Que la duda no me arrope, hermano, porque entonces vamos a estar perdidos. Entonces, hablamos, hermano, de que Acab, rey de Israel, junto con su esposa Jezabel, fueron uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y esta gente eran unos idólatras. Practicaban la idolatría, servían a Baal, servían a la diosa Cera, gloria al Señor. Entonces Dios
se airó de esta situación porque se contaminó no solamente no solamente se contaminaron ellos, sino que el pueblo, el reino completo. Y Dios pues envió un juicio con una sequía que duró 3 años y medio. Entonces Dios usó un hombre llamado Elías, profeta de Dios, la cual emitió el juicio y oró, y las ventanas, aleluya, las nubes de los cielos se cerraron. Gracias. Hoy día no están cerradas porque está cayendo, ahorita mismo está cayendo nieve, hermano, ya está cayendo de la buena. Hay que orar a veces para que la gente venga a la iglesia. Señor, mira cómo está el tiempo. Amarra, Señor, esa nieve para que la gente venga a la iglesia, porque hasta la nieve le tiene miedo a la gente. Le tiene miedo a la pandemia, le tiene miedo a la nieve, le tiene miedo a la lluvia, le tiene miedo al calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Esto no pasa aquí, gracias a Dios. Esto pasa allá por Minnesota. Pero el profeta, el hombre de Dios, oró para que no cayese lluvia por 3 años y medio. Y así fue. Y hubo un desespero, hubo un hambre, hubo una cosa horrible allá en Samaria, gloria al Señor. Pero Dios tuvo misericordia, hermano. Y Dios envió nuevamente al profeta para que, aleluya, mostrarle al pueblo quién verdaderamente era Jehová. Quién verdaderamente era Dios genuino. Entonces, imagínense, no iba a ser fácil para Elías. Porque habían 450 profetas del dios falso Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Entonces, Elías lanzó un reto ahí en el pueblo y junto a los profetas falsos y junto a los reyes. Aleluya. Y el que bajase fuego del cielo, ese sería el Dios. Ese fue el reto que lanzó Elías. Amén. Entonces, trataron, hermano. Los profetas de Baal trataron y no lograron bajar ni una chispa del cielo. Porque estaban clamando a un Dios que era falso. ¿Entiende? Pero cuando le tocó el turno a Elías, arregló el altar, mandó echar agua hasta que se mojara la madera, el animal, todo, hermano. Y Elías confiadamente, no dudando, hermano, era difícil. No dudando y la gente mirándolo, la gente pendiente de lo que iba a suceder, levantó sus manos al cielo y clamó a Jehová, al Dios verdadero, para que esta gente sepan que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Aleluya, manda fuego. Y así sucedió. Jehová Dios lanzó fuego del cielo y consumió la leña, consumió el animal, aleluya, lamió la tierra. Oiga, mi hermano, y eso fue terrible. En ese momento, y todo el mundo tuvieron que aceptar y reconocer que Jehová de los ejércitos era el Señor. Pero fue un reto para Elías. Pero Elías no dudó. Ni dudó cuando oró para que la lluvia parara. Imagínense que usted vaya afuera, déjame ir allá afuera para orar para que no caiga más nieve. ¿Usted se va a atrever a hacer eso? ¿O le va a entrar duda? Bro, si Dios no lo mandó, no lo haga. Va a quedar en ridículo. Pero si Dios lo mandó, hágalo y hágalo con fe y no dude. Porque Elías lo que hizo fue porque Dios lo mandó a hacerlo. Era un plan de Dios para que mostrarle a esta gente quién era Dios. Y Elías lo hizo. Y Dios no le defraudó. Dios le apoyó. Porque cuando Dios te manda, cuando Dios te habla, Dios te va a apoyar y no te va a dejar solo, amado hermano. Dios no es como el hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te dijo algo, hazlo. Sin duda alguna, hermano. Sin ningún miedo, sin ningún temor. Confiado de que Jehová Dios estará contigo. Pero si dudamos, ¿será Dios o no será Dios? ¿Entiende? Si dudamos y decimos, Señor, ¿será tuyo? Pues entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, hermano. Estamos haciendo a Dios que no tiene poder ni fuerzas para ayudarnos. No porque Dios no pueda ni quiera. Es porque yo mismo, con mis actitudes, con mi poca fe y con las dudas, pues voy a hacer a Dios ¿qué? Pequeñito. Y Dios no es un Dios pequeñito. Dios no es un Diosito. Cuando usted se refiere a Dios, háblale de Dios, Jehová Dios.
Ay, mi Diosito, Diosito aquí, Diosito allá. Ah, qué hermano, Diosito, Diosito no. Jehová, Dios de los ejércitos, con letra mayúscula y con poder, porque Jehová es el Dios de poder. ¿Entiende? No minimice a Dios. Aleluya. Entonces, pues, no dude, no dude. Mire, ¿y qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la duda? Hemos leído ahí en Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. Carnal, gloria al Señor. Y Santiago era un ministro, era un líder de la iglesia allá en Jerusalén. Y en estos capítulos, pues él se dirige a las tribus de Israel que estaban esparcidas por todo el mundo, pero también estaba dirigida para nosotros, para la iglesia del Señor. Porque usted sabe que no solamente los judíos tienen el favor de Dios, sino que ahora nosotros, usted y yo, los gentiles, los puertorriqueños, los de Guatemala, los de México, los de Cuba, los que estamos aquí, tenemos el favor de Dios también, aunque no seamos judíos. Amén. Porque hemos sido injertados en el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Porque mientras los judíos, ¿verdad? Su propio pueblo los rechazaba. De hecho, los crucificó. Amén. Y no lo querían saber de él. Pues ahora Dios se ha buscado un pueblo que no era pueblo. Hombres y mujeres que no eran parte, aleluya, del plan de Dios con el pueblo de Israel. Y ahora nos has injertado, nos has incluido como parte de la iglesia del Señor. Qué privilegio, hermano. Esto no es un club. Esto no es un lugar para venir a pasar el rato. O el club de los leones o de la logia Amazonia. De nada de eso, hermano. Esta es la iglesia del Señor. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el lugar donde el Espíritu de Dios, aleluya, entra al corazón del hombre que está destruido, lo restablece, lo levanta y le hace nuevas criaturas, hermano. Y no solamente eso, sino que cambia su vida y entra en un proceso de cambio. Y entra un proceso, hermano, de ser, aleluya, de una persona mala a una persona buena. Porque Dios es bueno. No por mis méritos ni por mi capacidad, sino por la capacidad y los méritos de Cristo, que fue, aleluya, a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Es un privilegio, hermano. Amén. Así que yo no sé si usted se pone contento cuando se habla de estos temas. Amén. Éramos inmerecedores de recibir la bendición del Señor, de recibir la gracia de Dios. Y óigame, hablando de los caballeros, cuando tuvimos, ¿verdad?, el mes café, muchos decían que eran mujeriegos. Otros eran borrachones. Otros les gustaba la pachanga. Se iban de fiesta. ¿Entiende? Otros eran gruñones. Tantas cosas. Infieles a sus esposas. Infieles a su familia. No le importaba nada de su familia. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, hermano. Y nada bueno va a salir de una persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador y que no mantiene a Jesús en su vida cada día. Amén. Y cuando llega Jesús, Él cambia todas las cosas. Las cosas viejas que pasaron porque estás en Cristo. Y hoy día las cosas son nuevas, hermano. ¿Usted no se goza de eso? Lo que nos esperaba era la muerte. Lo que nos esperaba era la condenación eterna. Pero por Jesús, por el Hijo de Dios, nosotros hemos recibido vida. Hemos recibido un cambio, hermano. Que es precioso. Yo no sé si usted se goza por eso. Mire, hay gente que no son agradecidas. Y a veces tú le haces un favor a alguien, quizás no por esperar un favor, porque hay gente que hacen un favor por esperar otro favor de eso. Y a veces uno le hace el favor a la gente, tú sabes, por hacer el favor y ayudar. Y a veces ni te agradece. Entonces, ¿de verdaderamente estás agradecido de las personas que te hizo el favor? ¿O no? O simplemente, pues, como me conviene, pues ya me resolví mi problema, ya no me interesa más nada. Aquí no hay nada, ninguno de eso, ¿verdad?
A mí alguien me hace un favor, hermano, aunque sea el más mínimo favor, yo le agradezco. Yo le agradezco. ¿Entiende? Porque me resolvió un problema. Me resolvió una situación que yo no podía resolver. Entonces Cristo nos resolvió un gran problema, hermano. El Señor nos resolvió un problema grande que ningún hombre en esta tierra pudo resolver. Ni podrá. Ni podrá. El psicólogo no te va a ayudar. Ni el médico, ni el amigo, ninguna de estas personas aquí en la tierra, mientras no tenga a Dios, nunca te podrá ayudar. Pero Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, siempre estás presto a ayudarnos, hermano. Amén. Y Él está, fíjate qué cosa, Él está disponible las 24/7, como dije al principio. Y usted sabe que cuando usted llama a algún lugar, a alguna agencia del gobierno, a alguna oficina de médicos, usted llama, usted marca y le sale una grabadora. Como molesta eso. Gracias por llamar a tal lugar. En estos momentos no estamos disponibles. Las opciones han cambiado, así que presta atención. Para ayuda al cliente, marque 1. Para ayuda, aleluya, de esto o lo otro, marque 2. Para, oye, marca todos los números completos y no te ponen a alguien para hablar en vivo. Y si quiere volver a repetir las opciones, marque 0. Y uno deseoso para hablar con alguien. Yo no quiero hablar con una computadora ni con una voz ahí grabada. Yo quiero hablar con alguien que me resuelva al momento. Y hay veces que le cuelgan y perdí yo el tiempo. Pero Dios no es así, hermano. Cuando tú le marcas a Dios, Él no te va a decir. Para problemas de salud, marca el 1. Estás atribulado, marca el 2. Tu esposo te está haciendo la vida imposible, marca el 3. Necesitas dinero, marca el 4. Gracias por llamar al reino de los cielos. Tu llamada ha sido muy importante. No, hermano, Dios no es así. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y cuando tú dices la palabra, necesito ayuda a Dios, ahí Dios abrirá sus oídos porque estás presto para escuchar el clamor de su pueblo. Y no te va a poner en hold, no te va a poner en espera. Cuando tú dices, ayúdame Dios, tú estás reconociendo de que yo no puedo hacerlo solo. Que no tengo mis manos atadas. Que no tengo la capacidad para hacerlo. Que ni mi esposo podrá ayudarme, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el pastor tan siquiera me va a poder ayudar. Y cuando tú dices, Señor, ayúdame, el Señor te va a ver con ojos de misericordia y con oídos, aleluya, de piedad. Y va a extender su mano sobre ti, aleluya. Y no vas a tener que esperar porque el Señor está presto para los que claman a Él al momento, hermano. Pero no puedes dudar. No puedes dudar. Porque ¿qué dice entonces aquí Santiago? Él dice algunas cosas bien interesantes en este libro, en el primer capítulo. Pero algo que él dice es que no podemos dudar. Y vamos a ver lo primero que dice. Primero él dice, en el versículo 2, que nos habla de las ventajas que proporcionan las pruebas cuando son bien llevadas. Se le puede sacar provecho a las pruebas, hermano. De hecho, las pruebas en su vida tienen un propósito. Amén. Entonces, dice que nos consideremos dichosos, contentos, alegres, privilegiados, cuando estemos no en unas, sino en varias pruebas y tribulaciones. ¿Quién le gusta estar en prueba? Si a usted le gusta estar en prueba, hace la mano. Hácela, yo no lo voy a juzgar. Pero a nadie le gusta estar en prueba, hermano. ¿Quién le gusta estar enfermo?
Nadie. ¿Quién le gusta estar en escasez? Nadie. Pero entonces, ¿cómo es que dice ahí el Señor usando a Santiago de que nos sintamos privilegiados, dichosos de, aleluya, estar en pruebas, en tribulaciones? Hay que estar bien convertido al Señor para gozarse en las pruebas, hermano. Hay que estar bien metido con Dios para yo estar alegre, aleluya, a pesar que tenga pruebas y tribulaciones. ¿Sí? Porque a veces en vez de dar una alabanza al Señor, lo que tenemos es quejabanza. Y nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. Pero ¿por qué mejor no adoramos al Señor y le damos gracias al Señor por lo que estamos pasando, hermano? Porque una prueba bien llevada nos va a beneficiar. Y todos estamos exentos a pruebas, hermano. Unos de una manera, otros de otras. No nos vamos a librar, así que no se crea que no se va a librar. Aunque esté en Cristo, pero se va a librar, no se va a librar. Pero entonces, ¿qué sucede, hermano? Si no podemos controlar la prueba, si no podemos controlar, aleluya, la tribulación, pues entonces eso se va a apoderar de nosotros y creará en nosotros estrés, creará desconfianza, nuestra fe caerá, ¿entiendes? Y comenzamos a dudar. Gloria al Señor. Mire, en lugar de estar con estrés cuando hay una prueba, esté gozoso. Pues usted es fácil porque usted no está pasando la prueba. Usted está pasando mi prueba tampoco. Mire, estamos todos en el mismo barco, vaya. ¿Entiende? Lo importante es que Jesús esté en el barco con nosotros. Amén. Y usted con su prueba ahí, gloria al Señor, te doy gracias, Señor. Y yo con mi prueba acá, amén, amén. Te doy gracias, Señor. Adelante, hermano, animémonos los unos a los otros. En un juego de béisbol o de fútbol o juego, lo que sea, están los fanáticos ahí, los demás compañeros de deporte animando a los otros. Ahí, dale hacia adelante, ahí, vamos que tú puedes, sácala o métela, lo que sea, dale la patada o qué sé yo. Y se están animando los unos a los otros, aunque sea malo el hombre. ¿Entiende? Si no me cree, pues vaya a los deportes cuando comencemos en marzo y que usted va a ver, de todo va a haber ahí. Pero se animan los unos a los otros. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros. No es que yo voy a donde Iván, dime todas tus pruebas. A ver, ¿qué es lo que está pasando? O voy a donde David, dame todas tus pruebas. No, yo oro por ella y la animo. Porque yo sé que en un momento de su vida va a tener una prueba. O quizás está pasando por una prueba. Pero la animo en el nombre del Señor. Igual que ellos nos tienen que animar a nosotros. Porque somos un solo cuerpo. Somos uno en Cristo, hermano. Y si mi hermano está pasando por pruebas y tribulaciones, pues mi deber es que apoyarle y ayudarle. No meterme en su vida, sino ayudarle. ¿Me entiende? En todo lo que yo pueda ayudarle. Y sobre todo orar por ellos. Y actuar también, porque no es solamente orar. Te voy a orar por ti para que el Señor te ayude y te bendiga y te quite de esa prueba y te dé en victoria. Para que esa escasez que está pasando en tu casa, Dios te supla. Voy a orar por ti. Y te pongo las dos manos y Señor, súple, Señor, dale un galón de leche y después no voy. Me fui. Pues mire, usted mismo que oró por ella, para que le supieran un galón de leche, vaya y llévele la leche. Aquí está. Ese es el evangelio, hermano. No nos jactamos de orar, no nos jactamos de clamar y cuando hay necesidad, pues ahí estamos para ayudar también, hermano. Porque esta es la iglesia del Señor. Somos hermanos en Cristo. Aquí hay mucha gente que tiene necesidad y no tienen su familia, no tienen las facilidades para poder resolver alguna situación en su familia. Pero ahí está la iglesia, que cuando podemos ayudar, también ayudamos en el nombre del Señor. No es solamente predicar y cantar, es ayudar y meter manos también, hermano. Esa es la iglesia del Señor, ese es el evangelio. Amén. Entonces, en lugar de estar con estrés, estemos gozosos, estemos alegres. Y esta no es una reacción natural de usted, hermano. Porque somos humanos y nos dolemos. Y hay heridas en nuestros corazones. Y a veces la prueba nos quiere aplastar de tan dura y tan fuerte que es. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Yo no estoy diciendo que usted está pecando porque se atribula o porque su fe quizás se tambalea un poco. Yo entiendo, hermano, yo entiendo. Pero a pesar de eso, acuérdate que tu Dios es un Dios grande y de poder. Y que Dios nunca te va a dejar. Y que el Señor estará contigo todos los días hasta la venida de Él.
Y eso es lo que nos tiene que fortalecer a nosotros y darle nuevos ánimos. Porque esto no es algo, una reacción natural. Esto lo da el Espíritu Santo, aleluya, a todos los que lo necesitamos. Por eso es la importancia de tener al Espíritu Santo. Y una prueba bien llevada producirá una cadena de resultados positivos, hermano, en nosotros. Y mire, el versículo 3 también nos dice de Santiago, continúa diciendo que la prueba de nuestra fe producirá ¿qué? Paciencia. Así que cuando usted pida paciencia, está pidiendo prueba. Señor, dame paciencia con este hombre. Dame paciencia con este niño. Dame paciencia con este jefe. Está pidiendo prueba, hermano. Pero mire, en el sentido bíblico, esta paciencia es la espera paciente, hermano. Amén. Del auxilio y la recompensa divina que va a venir de parte de Dios al que está atribulado. Pacientemente. El ser paciente hasta el fin producirá que Dios complete el propósito que comenzó en tu vida. O sea que la prueba es parte del propósito de Dios en tu vida también. Así que no te quejes cuando estés en prueba. Gózate en el Señor y dale gracias al Señor. Porque algo Dios está haciendo en tu vida. Cuando usted va a la escuela, usted toma unos exámenes. Usted toma las clases y toma unos exámenes, ¿no? Unas pruebas. Si las pasa, pasa de grado. Si no, se queda en el mismo. Amén. Así es en el Señor. Hay pruebas que tenemos que pasarle, hermano, para que poco a poco vayamos escalando y el Señor nos vaya llevando a otro nivel. Entonces, Salmo 40, 1 al 3, mire cómo dice. Precioso salmo. Precioso salmo cuando estamos así en momentos difíciles. Él dice ahí, pacientemente o desesperadamente. Dice pacientemente, esperé a Jehová. Aleluya. Con calma, con paciencia. Si es duro, estoy llorando. Mi corazón me duele. No puedo más, pero pacientemente estoy esperando. No veo la respuesta, no veo la contestación de la oración. Al contrario, se está poniendo peor la cosa. Pero pacientemente estoy esperando. Amén. Amén, hermano. Las cosas como que van, en vez de mejorar, están empeorando mucho más. Pero pacientemente esperé en Jehová. Y cuando tú y yo esperamos pacientemente en el Señor, sin quejarnos, sin lamentarnos, sin dejar de servir a Dios, sin dejar de venir a la casa del Señor, sin dejar de leer las Escrituras, sin dejar de hablar con el Señor, cuando pacientemente esperamos en Jehová, hay un resultado, y es que Él inclinó a mí. Se inclinó a mí. ¿Y oyó qué? Oyó mi clamor, hermano. O sea, mientras yo he estado tirado en el piso, sufriendo, ¿verdad? Llorando, el Señor, aleluya, aleluya, pacientemente estuvo esperando y el Señor inclinó su oído y oyó que oyó mi clamor. Y ese es el resultado, hermano. Y otro resultado es que me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, que estábamos sin esperanza. Estábamos, aleluya, los más malos de nuestra vida. Pero dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Usted sabe lo que es un lodo cenagoso? La tierra movediza, hermano. Y usted sabe que si una persona cae en una tierra movediza o un animal, es difícil que salga de ese lugar. Y mientras más se mueva, mientras más se busque cómo salir, lo que hace es que se hunde más y más y más. Y si no viene alguien y le ayuda, ahí se hunde y muere la persona. Tiene que venir alguien que no esté metido en el pozo, porque si no, si se mete otro para tratar de sacar, ya son dos. Y si viene un tercero, ya son tres que se van a hundir. Tiene que venir alguien que tenga la fuerza suficiente, la capacidad de cómo saber sacar a esa persona de ese lodo que se está hundiendo. Entonces, eso es lo que nos sucedía a nosotros, hermano. Que estábamos hundidos en el pozo, en el lodo del pecado. En el lodo cenagoso, hermano. Entonces nos estábamos, ¿qué? Nos estábamos hundiendo más y más en el pecado, en la maldad.
Entonces vino Jesús con su gran capacidad y poder, aleluya, y nos sacó del lodo cenagoso, hermano. Y nos, aleluya, nos ha puesto en lugar celestial. Y estábamos todos sucios de ese lodo, del pecado, de la maldad. Aleluya. Y a Dios no le importó, a Jesús no le importó ensuciarse sus manos. Aleluya. Para sacarnos de ese lodo del pecado. No le importó. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos amó y nos sigue amando, hermano. Aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Y esa es la misericordia y la gracia del Señor. Yo he estado en cultos de calle. He estado en cultos de calle. Donde a veces uno tiene que ministrar a la gente que están ebrias y borrachas, ¿no? Y a veces uno tiene que darle un abrazo, no importando qué tan maloliente está o tan sucio que esté. Y he visto gente, cristianos, hermano, que lo rechazan y no le dan un abrazo. No les hablan porque como están borrachos, como están todos sucios, como están hechos una etcétera, pues no se atreven a hacerlo. O le da asco. Creyentes, hermano. Entonces, ¿que nos creemos más santos que nadie a veces? No. Yo tengo que demostrar el amor de Dios a esa persona. Porque Jesús vive en mí. Y si yo tengo que abrazar a una persona, aunque esté hedionda, hermano, aunque esté todo sucio, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo le amo y porque Dios le ama. Y un abrazo, ¿verdad? Una comunicación, un contacto con alguien puede cambiar a la persona, hermano. Yo lo he visto muchas veces. Y Jesús no le importó ensuciarse sus manos para sacarnos del lodo cenagoso del pecado. Qué precioso es el Señor. Entonces, dice que nos sacó del pozo de la desesperación. Estábamos desesperados del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo después? ¿Qué hizo el Señor? Puso mis pies ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Y quién es la peña? Jesús. Cristo es la peña de oro que está brotando. Y nos sacó y nos puso sobre peña. Y enderezó nuestros ¿qué? Nuestros pasos. O sea que estábamos torcidos. Nuestra vida, aleluya, estaba deshecha. Pero ahora Jesús nos enderezó y nos puso sobre peña. Qué precioso. Y dice, puso luego en mi boca un cántico ¿qué? Un cántico nuevo. Ya no hablamos malas palabras. Ya no hablamos malas palabras. Y ya no hablamos malas palabras. Y no hablamos malas palabras. Ya no ofendemos. Ya no calumniamos. Ya no herimos. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo en nuestras vidas. Hay un cántico nuevo, aleluya, un canto diferente. Algo, aleluya, tan maravilloso que no solamente nos beneficia a nosotros, sino beneficia a los que nos oyen. Amén. Y de la abundancia de este corazón que está aquí, de su corazón, hablará ¿qué? Su boca. Y si lo que yo hablo son cosas no muy buenas, es que mi corazón está dañado. Amén. Usted deje un medio galón de leche en su nevera por 3 meses. Y vaya entonces, busque la nevera, su leche, y quiere echarme un vaso de leche. ¿Qué va a suceder, hermano? Está podrida. Está podrida. Y no se la va a querer beber. Huele mal. ¿Entiende? Usted no va a saber bien. No es nada bueno. Y así sucede, ¿verdad? Con el corazón que está sucio. Lo que está podrido por dentro, aleluya, eso es lo que la gente va a hablar. Por eso hay gente que cuando habla, lo que habla son obscenidades, cosas horribles, hermano, porque su corazón está lleno de ¿qué? De maldad. Pero el Hijo de Dios, la iglesia del Señor, el creyente, lo que habla es bendición, lo que habla es victoria, lo que habla, amado hermano, son cosas, aleluya, llenas del poder del Señor. Yo no consigo gente que 2 cristianos se encuentren y sí, se saluden y hablan de esto y lo otro, pero también hable del Señor. Hable de Cristo, hable del Espíritu Santo, hable de la experiencia que estoy teniendo yo con el Señor. Hable de lo que Dios está haciendo en la vida de mi esposa, en la vida, aleluya, de mi amigo. Hable de las cosas del Señor, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Amén. Porque el Señor puso un cántico nuevo en nuestra boca, hermano. Alabanzas a nuestro Dios. Por eso yo no me consigo
o no concibo, ¿verdad? Que las creyentes, que los cristianos no alaben a Dios. Hay que alabar a Dios porque es algo nuevo, algo que nos renueva, algo que nos pone, aleluya, en las nubes cuando alabamos al Señor, hermano. ¿Y qué sucede? Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Las pruebas producirán un crecimiento espiritual en el creyente. O sea que cuando tú tienes pruebas vas a crecer en el Señor. Vas, aleluya, a tener perseverancia, determinación y vas a tener gozo también. Otro punto que habla Santiago. Dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida. Que la pida sin miedo alguno, porque Él le dará en abundancia. Dios da sin reproche, gloria al Señor. Y dice que esta sabiduría no es la que los filósofos buscan. Usted sabe que la sabiduría que los filósofos buscan es algo diferente. Esta sabiduría, amado hermano, se relaciona directamente con Dios, la verdadera sabiduría. Amén. Esto no solo incluye el conocimiento que viene de Dios, sino que, aleluya, también la habilidad de ponerla en práctica. ¿Y qué pasó con Salomón? Cuando Salomón, el Señor, fue donde él y le extendió un cheque en blanco. ¿Qué quieres que haga Salomón contigo? Y le puso un cheque en blanco. ¿Y qué dijo Salomón? Oh, dame más mujeres. ¿Dijo eso? O dame más poder, o dame más autoridad, o dame más hombres, que yo pueda hacer el ejército, o tener el ejército más grande, yo pueda hacer el reino más grande. Dame, engrandéceme. No, hermano. Salomón, ¿qué es lo que pidió, hermano? Dame sabiduría para poder guiar a este pueblo difícil al camino correcto. Entonces, no solamente Dios le dio sabiduría, sino que Dios le dio lo que él también quería. Amén. Y Salomón fue el hombre más sabio que hubo, después del Señor, obviamente. Entonces, mi amado, Dios da una sabiduría temporera al hombre. A los médicos Dios le da sabiduría. A los científicos. Porque toda esa sabiduría viene de Dios. ¿Usted se cree que los que inventaron la vacuna del COVID vino por sabiduría humana? No, Dios da la sabiduría. Dios da la sabiduría a los científicos, al hombre, para que entonces puedan hacer las cosas bien. Y a veces con todo eso lo hacen mal. Pero usted sabe que la sabiduría celestial nos acercará más ¿a quién? A Dios. La sabiduría celestial nos guardará, nos conservará para que nosotros podamos ayudar a otros. Y entonces por eso es que es de sumo valor e importancia, como dice Proverbios 4:5. Mire cómo dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Un consejo para cada uno de nosotros. Amén. Así que si estás falto de sabiduría, pídela. Ay, yo no sé leer la palabra, no entiendo la Biblia, no entiendo las cosas del Señor. Pida sabiduría. Aquí no todos lo sabemos, hermano. Dios es el que nos enseña a nosotros. Voy a entrar en este ministerio nuevo, pero yo no sé cómo hacerlo, no sé. Dios te dará sabiduría, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y no solamente eso, sino que en todas las áreas de nuestra vida Dios nos ayudará. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. No permitas que la duda se apodere de ti. Y los versículos 6 y 8, ya casi terminamos, hermano. Nuestro hermano Santiago nos dice que pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar. Y dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice que no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor,
el hombre de doble ánimo es inconstante en todo en todos sus caminos. Entonces, pidamos con fe, hermano. O sea, de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Con plena confianza como que Dios es soberano. También dice que no dudemos nada. No dude nada, hermano. Usted se cree que Elías dudó. Y Elías hizo lo que Dios le mandó y Dios le respaldó y Dios lo ayudó. Pero Elías no dudó. Entonces, el que vacila en la práctica de su fe, hermano, está lleno de indecisiones. Entonces también nos dice que no lo hagamos de doble ánimo. O sea, unas personas que tienen su mente dividida entre Dios y los pensamientos negativos, entre el mundo y el servir al Señor. No podemos estar divididos, hermano. ¿Servimos a Dios o no servimos a Dios? Y yo creo que preferimos servir a Dios antes que no servir al Señor. Porque Dios lo que nos ha hecho es el bien. Amén, hermano. Pero no podemos estar divididos. No podemos ser inconstantes. Aleluya. Santiago compara al hombre de doble ánimo con una onda de la mar, donde el viento lleva la ola para donde quiere. Amén. Y a veces usted ve la ola tan grande y tan poderosa y viene para donde mí y el viento la mueve. Y así son los creyentes que dudan, que están de aquí para allá. Amén. Creemos que Dios puede hacer algo, pero cuando le pedimos, dudamos. Entonces no estamos, amado hermano, actuando en fe. Amén. Aleluya. Para concluir, la duda es algo que no puede estar en nuestro corazón. Va a venir. Y si llega, sáquela en el nombre del Señor. Por eso es importante hablar con el Señor, orar. Y a la medida que maduramos espiritualmente, nos arraigamos más en el Señor. Pero a veces viene la duda. Viene el momento de duda. Y ahí es cuando podemos decir, amado hermano, como dice Isaías 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca. Tome nueva fuerza. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si viene la duda, hermano, acuérdese de que Dios lo que prometió lo va a cumplir. Amén, hermano. Confíe en el Señor, espere en el Señor y usted va a ver que Dios hará grandes maravillas en su vida. Porque el que duda es como la onda de la mar. Y a Dios no le agrada esa clase de gente, hermano. Amén, hermano. Incline su rostro ahí donde está. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esta hora yo quiero hacer un llamado. Siempre hacemos un llamado. Aleluya. Al final del servicio. Porque creemos que es importante de que todos los que estemos aquí realmente entiendan de que necesitan a Jesús. Y que entiendan de que Dios está disponible en ayudarle, en bendecirle con la salvación de su alma. Y en esta mañana queremos saber si hay alguien, alguna vida que necesita a Jesús. Queremos orar por usted. Levanta tus manos al cielo y queremos orar por usted. Alguien que necesita a Cristo. Alguien que necesita esta salvación a través de Jesús. Quizás has venido a la iglesia, quizás, aleluya, simpatiza con el evangelio, pero no solamente es eso, amado amigo. Necesitas un cambio de parte de Dios. Necesitas abrir tu corazón a Jesús y necesitas, aleluya, de que Jesús entre a tu vida. Reconozca que eres pecador y reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Alguien para Jesús en esta noche. Amén. Alguien para Jesús. Levante su mano y donde está. Queremos orar por usted. Gloria al Señor. Nadie para Jesús. Gloria a Dios. Jesús te ama. Si estás aquí en esta mañana es porque Dios te ha traído aquí en este lugar. Con un propósito Dios te trajo y es para salvarte, para demostrarte, aleluya, que Él te ama. Y para demostrarte que sin Él no podrás hacer nada. Alguien para Jesús. Jesús te ama. Nadie para Jesús. Pues vamos a dejarlo aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a pedirle a Roberto Castro que pase por aquí. Gloria al Señor. Y nos seguimos gozando en el Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Gócese en Cristo. Aleluya. Y no dude, porque el Señor está con usted.